Detienen a César Gastelum, vinculado con Ismael El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Se encuentra catalogado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como uno de los principales proveedores de cocaína para y desde Centroamérica. Cae Miguel Ángel Landa, otro implicado en la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. INE entrega primeros materiales en 300 distritos electorales. Profepa evalúa daño ambiental ocasionado por embarcación encallada en Cancún, Quintana Roo. Concluye Cumbre de las Américas en Panamá. El presidente Enrique Peña Nieto destaca encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro. México se congratula porque ambos países son países amigos, son países con quienes tenemos una estrecha y amistosa relación. Hillary Clinton anuncia su candidatura demócrata para buscar contender por la presidencia de Estados Unidos. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al primer café este lunes ya intenso en información, seguramente intenso de tráfico. Regresan los niños a la escuela. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, ¿cómo están esta mañana? 35 millones de niños 35 regresan millones. Hoy a las escuelas en todo el país. 35 millones. Ya veremos el millón que no regresa a clases por alguna razón. Ya veremos el balance hoy, pero son 35 millones oficialmente los que regresan a clases esta mañana. Y esta madrugada murió Günter Grass, Premio Nobel de Literatura. Murió a los 87 años, no se ha informado las causas de la muerte todavía. Günter Grass, pues probablemente el escritor, el literato contemporáneo alemán más conocido y más importante que ha dado ese país en los últimos 50 años. No fue Nobel, ¿no? ¿Sí? Fue Nobel de Literatura y también Príncipe de Asturias. No recuerdo el año del Nobel de Literatura, pero también fue Príncipe de Asturias. O sea, le dieron el Nobel y le dieron el equivalente al Nobel en letras hispanas. Él tiene este gran libro muy conocido, muy socializado, porque se hizo película, El tambor de Hojalata, que reflejaba las atrocidades de los campos de concentración. Y curiosamente, y por eso lo menciono, en el 2006 él se había involucrado en una disputa, una polémica enorme, porque en Alemania se publicó que Günter Grass había sido parte de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, como muchos otros alemanes que, de esa generación, el estigmatismo, cómo te estigmatizan, no es un estigma, cómo te estigmatizan con ese tipo de situaciones. Le costó bastante, sin embargo se recuperó y seguramente hoy va a ser una de las notas más importantes en el mundo por la relevancia de Günter Grass. También esta madrugada hubo un operativo en la Ciudad de México donde participaron la Marina, la Policía Federal y los agentes ministeriales federales, la CEIDO, en el cateo de un departamento. No se sabe, aquí están las imágenes, no se sabe departamento de quién es. Cuando sucede una captura, que es lo que sucedió ayer, lo que veíamos de César Gastelum, presuntamente vinculado a los líderes del Cártel del Pacífico, lo que se da inmediatamente son este tipo de cateos. Por eso hay una serie de especulaciones en la prensa que podría estar en relación con este caso. Hasta este momento no hay ninguna confirmación del por qué se haya dado este cateo. Esto sucedió aproximadamente a las 3 de la mañana, lo que estamos viendo en la Ciudad de México. Estamos dejando que vean las imágenes. Fue un operativo. No, fue un operativo en forma en la Ciudad de México. Bueno, pues ahora, esto es lo que sucedió en la madrugada, que no es nada menor. En el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérite, tenemos 32% de los impactos. ¿Quién cree? El anuncio de Hillary Clinton para
a aspirar la candidatura presidencial. Increíble, ¿no? A mí me parece interesante, si es una nota importante. ¿Que se lleve 32% del país? Se me hace que es mucho para... Bueno, considerando todo en la prensa todo extranjera está prácticamente todas las Bueno, personas. la prensa extranjera, pero aquí que somos egocéntricos, y nosotros, bueno, hay cosas importantísimas. Este es un anuncio importante porque representa Clinton y el apellido Clinton. Pero acuérdate, noticias importantísimas, Paco. Sí. Desaparecidas. Sí. Desaparecidas Hay mucha totalmente. información política. El anuncio de Paul Brown, que iba la semana pasada a lanzarse por la candidatura presidencial, hay periódicos que ni lo publicaron. Sí. Siendo es que son muchos republicanos en lo que estaban quejándose de los republicanos, que nadie les va a hacer caso. Siempre nos quejamos de que no hay prensa extranjera. ¿Y ahora qué hay? No, me llama. Pero es que es un anuncio, es que eso es lo interesante. Está muy bien, creo que está muy bien, me llama la atención. Qué bueno, ya estamos dentro del Beltway en Washington. Digo que me llama mucho la atención y bueno, lo celebro, me da un poco de risa. 32%, Hillary Clinton se lanza por la candidatura el viernes pasado. Al final, el Washington Post adelantó y nos dio tiempo en los últimos 15 segundos para decir, oye, en el Washington Post está publicando que el domingo se lanza Hillary Clinton, que va a hacer su segundo intento. Ella ya pues tuvo un intento fallido en el 2008. Se le cruzó un senador que se llama Barack Obama. Se le cruzó enfrente. Ni modo. Ahora, va a ser muy interesante para ver cómo está el elector demócrata y los financieros demócratas en Estados Unidos, porque si bien ella tiene mucho apoyo entre los demócratas, polariza mucho. Entonces vamos a ver si la construcción de la candidatura durante estos meses que resta del año para arrancar las primarias en enero próximo, sí le da más allá del 50-60% de apoyo que antes había tenido de los demócratas. Muy interesante el video con el que anunció su candidatura por el tono, porque ya deja ver algo de... Y es lo que explica, ¿no? Así es. Como alguien, no recuerdo si fue el Washington Post o el New York Times, dijeron la racional. Ella a través del video da la racional de lo que va a hacer. Y de hecho la llaman populista. O sea, el término que ocupa el Washington Post es la estrategia populista. Porque habla totalmente de la economía y el futuro y un poco recuperar el viejo sueño americano. Y porque la gente que está con ella no son actores, es clase trabajadora y alguno de los que me expresa su apoyo lo hace en español. Sí, además. Varios elementos en el video que dicen para dónde va. Vamos a hablar sobre eso más adelante. 27% de los impactos, la captura de este líder del cártel de Sinaloa, César Gastelo, a quien ya las autoridades vinculan con Ismael El Mayo Zambada, que es el número 1 del cártel del Pacífico en este momento y está prófugo, y de Joaquín El Chapo Guzmán, que está preso, también muy cercano a ellos, y por lo que escuchábamos de Monterrey Rubido, una pieza importante porque el que traía el enlace con los cárteles colombianos y con, pues, no voy a decir por sector, con los que están organizando el narcotráfico en Venezuela. Y estaba operando desde San Pedro Sula, ¿no? Desde San Pedro Sula, en el hoyo centroamericano. ¿Estamos hablando del cártel de los soles? Estamos hablando del cártel de los soles. 19% de los impactos, pues el Instituto Nacional Electoral le dice al Partido Verde, le dice al PAN que va a mantener, no al partido, al PAN, que va a mantener su spot en contra del PRI, y el PRI le dice no están difamándolos, por lo tanto se mantiene el spot en el cual presenta el PAN. Dice, es que el presidente viajó con 200 personas a la gira de Londres y eso es lo que presentan. Nada más, es interesante la manera como se reempaquetan. No, es lo que dicen, pero es interesante la manera como reempaquetan las cosas y el hecho de cómo se presenta le dan una connotación negativa. Simplemente con quitarle juicios de valor o adjetivos calificativos, te vas por los hechos. Sí.
narrando un hecho. Sí, a donde iba es que esto es como casi estándar en todas las visitas presidenciales a casi todos lados, particularmente en donde hay fuertes relaciones económicas. Sí. Porque muchos de los que viajan no los pagamos nosotros. O sea, son invitados a la gira, pero no los paga el gobierno. Bueno, ni siquiera la prensa como en el pasado. Sobre todo el empresariado. Viaja gratis, bueno. Pero empezando por el empresariado, que es en donde se acumula mucho de este número. Fueron muchos empresarios porque hay mucha relación empresarial y uno de los grandes eventos en Londres fue precisamente con empresarios. Pero bueno, finalmente estamos en campañas políticas. Sí suspenden el spot del PRI, en donde atacan al gobernador Padres. Y sí, donde atacan sobre una presa y el del gobernador de Chihuahua. Y el gobernador de Chihuahua. No, de Coahuila. De Coahuila, sí, también. ¿Sí lo suspenden? Creo que sí. No, el de Coahuila. No, el de Coahuila. No, es de Chihuahua. Todavía no han dicho nada. No han dicho nada sobre eso. Pero porque sí, está más fuerte que el de Padres, yo creo. Pues suspenden el de Padres. O sea, ese ya lo sacaron del aire a partir de Ahora, tú dijiste algo muy interesante, Paco. Es cómo... Sí. Tú también, para que no te me enojes. Es cómo se frasea. Sí, cómo se frasea y si incorporas juicios de valor o incorporas calificativos. Si es factual, por lo que vemos en este fallo del INE, pues lo van a dejar pasar. Es factual y es en contra del gobierno federal, que también fue un argumento que se presentó por parte del INE. Entonces, si es en contra, no sé, si es en contra de un gobernador y haces algunas insinuaciones o dices o hablas sobre corrupción, las probabilidades de que lo pero eso, es decir, la insinuación o la especulación es lo que no... Creo que es lo que limita el INE. Es decir, el hecho de que uses tal o cual joya o reloj no tiene ninguna implicación sobre cómo lo obtuviste. O sea que, ¿no? En ese spot, si nomás hubieran enseñado los relojes y hubieran dicho el costo sin hacer alguna insinuación o usar la palabra corrupción, probablemente sí. 14% de los impactos la prensa está recogiendo lo que publicó ayer la revista Proceso, de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tenía 2 casas en las lomas de Chapultepec. Esa fue básicamente la cabeza de Proceso, aunque en la nota decía que en realidad no estaban a nombre de él, sino de su esposa. El secretario de Gobernación pues lo desmintió y dijo, esas casas a las que se refieren fueron rentadas, no fueron compradas. Y Proceso le respondió publicando la documentación de dónde viene. ¿Y qué creen? El secretario tiene razón. Se equivocó Proceso en algo importantísimo. Presenta Proceso una operación de compra-venta de esa casa que curiosamente la había adquirido Patricia Flores, quien fue la jefa de oficina del entonces presidente Felipe Calderón. Pero la compró. Pero esa nota es la más interesante. Yo diría donde podría haber algún cuestionamiento es en cuánto la compra y en cuánto la vende. No, pero es que... Pero bueno. Vamos, la compra, suponemos que la ocupa, sí, la vive y la vende. Entonces hay una operación de compra-venta con un inmobiliario. Eso es el principal documento. Y en esa documentación al final aparece lo que le llaman primer aviso preventivo. Que es un aviso de libertad de gravamen. Si no me equivoco. Y el primer aviso preventivo es, y ahí mencionan a la esposa del secretario de Gobernación, claro, hay que entender o preguntar qué significa el lenguaje. Y el lenguaje y lo que significa el primer aviso preventivo es cuando tú tienes una intención de compra, das ese primer aviso preventivo. Entonces, durante 30 días, tú tienes la posibilidad de conseguir el crédito, comprarla, sacar del colchón el dinero y adquirir la propiedad. Si a los 30 días... Con el acuerdo del dueño. Con el acuerdo del dueño. Por eso está inclusive presentado en el registro público de la propiedad. Si a los 30 días tú dices que no o no haces ninguna acción, eso se disuelve. Pues eso es lo que sucedió. Sí ese aviso se quedó ahí y eso fue lo que retomó el proceso. Pero no preguntó ni buscó con el señor Google qué significa primer aviso preventivo. Claro. Porque si hubieran visto esa parte del primer aviso preventivo, entonces
no hubieran dicho que o sea, hubieran tenido que preguntar si eso se cumplió, y no se cumplió, porque cuando vieron cuánto costaba la deuda, dijeron, no nos alcanza, y no la compraron, simplemente la rentaron en un principio. Bueno, no en un principio, porque rentaron una primera casa y luego una segunda casa. ¿Quién es propietario de esa casa? Pues suponemos que la inmobiliaria, que es la que está rentando en este momento, a quienes le están rentando la propiedad. Entonces sí hay una pifia muy importante por ese pequeño detalle de no haber preguntado y qué significa un primer aviso preventivo. Tiene que responder proceso, ¿no? Pues tiene que responder proceso. Pues lo que pasa es que esto que yo estoy explicando no lo dice nadie todavía. Lo que hace el secretario de Gobernación es que niega, dice, eso no es cierto, o sea, rentamos pero no compramos, y Proceso saca los documentos. Entonces, pero cualquier persona que se meta a leer y entonces las cosas que no sabe o que no entiende, como es mi caso cuando lo leí, pues empieza a indagar de qué se trata exactamente, pues va a encontrarse con esta realidad. De nuevo, entonces, esto es muy fácil de pero en términos de comunicación sí debería de responder el secretario de Gobernación. Ya lo hizo. Sí, que no es cierto, pero ¿por qué no es cierto si Proceso ahora sale por No, pero si no es cierto, entonces Proceso tendría que probar. Proceso intenta probar con esto. Yo supondría, la operación se dio a través de Banorte, yo supondría que quien tendría que en este momento, o a quien tendría que haberle preguntado también es a Banorte, oigan, ¿y esta operación, esta hipoteca, cuándo se canceló o cómo está? Y no lo hicieron. O sea, el reportaje, que parece muy sólido, al final, cuando uno la documentación ve que no era nada sólido. La otra prueba que apoyaría mucho al secretario de Gobernación es que nomás demuestren que lo estaban rentando. O sea, los documentos o lo que tengan para comprobar que estaban rentando la casa. Bueno, aquí es lo que hace Proceso es saca la documentación. Yo lo que te estoy diciendo es, el último párrafo establece que está mal la información. Entonces, si está mal, en términos de comunicación, de administración, de manejo de crisis, ¿por qué sigues dando? Si está claro que con lo que hay está mal, vamos a ver si Proceso, bueno, vamos a ver si esto que estoy señalando tiene algún impacto. La otra es, si tiene un impacto, cómo viene todo este tipo de precisiones. Pero sí, de lo que yo he visto hasta este momento, Proceso se equivocó. Y bueno, pues ahí tiene el desmentido. 14% era este tema, 6% de los impactos. El Fondo Monetario Internacional le dice a América Latina que la época de las vacas gordas para las materias primas ya se acabó. Ya se acabó por la desaceleración de China. Está pensando mucho el Fondo Monetario Internacional en América del Sur y en Brasil. Está pensando en Brasil. ¿Verdad? Sí. Porque cuando hablan de la desaceleración de China, en realidad hablan del carbón y el hierro que le estaba vendiendo Brasil a China y que se ha desplomado, por lo cual está un poco en crisis. Sin embargo, dice que el Fondo Monetario Internacional, bueno, no sin embargo, sino por eso mismo, dice el Fondo Monetario Internacional que se tienen que empezar a ver otras formas de crecimiento que no sea a través de las importaciones. Y dice que los grandes temas que va a tener América Latina en estos tiempos va a ser cómo resuelve el problema de la pobreza extrema. El fin de semana un par de artículos sobre los 100 tormentosos días de Dilma Rousseff. Ah, sí. Y su 13% de aprobación. Bueno, claro, vamos a tener las imágenes de las protestas, las marchas. 13% de aprobación y marchas en Brasil. Y hay un llamado, le están pidiendo un juicio político. ¿Quién sabe? O sea, por el tema de la corrupción de Petrobras. Con esto nos vamos a un corte, no se vaya. Mucho más aquí en Primer Café. Participación política de las mujeres. Hasta 2014, 5 países eran gobernados por el sexo femenino. En 2012, 11.7% de los alcaldes electos eran mujeres
el dato útil para comentar en el café. En Proyecto 40 seguimos rompiendo esquemas. Hay que ser valiente, sí, pero hay que ser valiente en forma inteligente. Romper principios, romper paradigmas. Ser un innovador, ser un provocador, ser un constructor a partir de las ideas. La audiencia es muy exigente, nosotros debemos ser todavía aún más con la información y con lo que les estamos ofreciendo. Proyecto 40, una televisión audaz. Hola, Lulu. Hola. Se te hizo tarde. Disculpa, es que fui a pagar mi nuevo refrigerador. ¿Por qué no tenías dinero? Pero ya tengo. Declaré en el portal del SAT y en menos de 10 días ya tenía mi devolución. Está fácil presentarla y viene prellenada. Uy, ¿sí está fácil? Claro, inténtalo. Fácil y rápido. Mira, yo te explico. Declarar conviene. SAT, Servicio de Administración Tributaria. Proyecto 40 presenta Decisión en Libertad 2015, un espacio plural para las voces que inciden en la política local y nacional. Creo yo que debemos de centrarnos nosotros en que el día de hoy debemos propiciar las políticas correctas para nuestros propios habitantes. Decisión en Libertad 2015. Un espacio para el debate, las ideas, las propuestas. Distintas formas de ver y atender nuestra ciudad. Lunes a miércoles, 23:45 horas. Proyecto 40. Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Aquí todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. No le veo ningún sentido conversar con una caricatura. Black Mirror. Segunda temporada, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. La historia de corrupción de Guillermo Padret. Ha sido una persona bastante cuestionada. ¿A que no sabías? Contenido audaz y sin ataduras. Lunes 21:30 horas. Sabemos que 90 minutos no son suficientes. Que este magno momento te gustaría vivirlo por siempre. También sabemos que no importa contra cuántos ni contra quién te enfrentes. Porque tú eres mejor. Y porque solo nosotros compartimos tu pasión. Café Deporte Express. Ser audaces es nuestro deporte. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Primer Café. Bueno, tenemos ya información de cómo viene la preferencia electoral para diputados federales en el Distrito Federal. Interesante. Aventaja el PRD a Morena en el DF. Esto viene como portada en Financiero. Paco, ustedes hicieron esta encuesta. Sí, es parte de las entregas que estamos haciendo a nivel local con el Financiero. Esta es la cuarta, es la primera para el DF. Yo creo que, a diferencia de otras mediciones, nosotros vemos todavía al PRD por encima del resto de las fuerzas electorales, en particular Morena. Hay que decir que este es uno de los registros más bajos que tenemos de la serie, pero que sí en el previo, así es. Si ven, aquí tenemos a un PRD con 26 puntos, Morena 18, PAN 17, PRI 15, esos estarían empatados prácticamente esas tres fuerzas electorales. El Verde vendría con 7 puntos, Movimiento Ciudadano y PT 6 y 5 puntos. Y luego, en esta última medición registramos particularmente bajo a Nueva Alianza, pero en meses anteriores lo hemos tenido en 3 puntos, 4 puntos. Y uno que se nota que está creciendo ya en un par de mediciones es Encuentro Social, tanto en el DF como a nivel nacional. ¿Y eso por qué? Yo creo que ha sido exitosa su campaña publicitaria. Yo creo que sí han llamado mucho la atención sobre esta idea de tener candidatos que no son políticos, como sugiere Héctor Suárez. Ahí habría que hacer un fact-checking sobre quiénes son sus candidatos, pero por lo pronto tiene credibilidad el argumento. Yo creo que sí, nuevamente, Morena en promedio los últimos 3 meses lo tendríamos más alrededor de 20 puntos. Es decir, tuvimos en febrero 22 puntos, el mes pasado 20, ahora 18. Tiene varianza, lo cual no quiere decir necesariamente que
no pudiera crecer más, sino que es tal vez el que tiene más movimiento, a diferencia de PAN y PRI, que son bastante estables. Antes de entrar en algunos datos súper interesantes, ¿cómo se concilia esta encuesta, Paco, con otra que vimos hace una semana, en donde le daba, Morena estaba por encima del PRD? Yo creo que podrías decir que si Morena tuviera 20 puntos, podrías argumentar casi margen de error. Pero en realidad de esta serie, que es una serie que tenemos desde el 2014, no ha habido un solo momento que hayamos tenido un empate o un cruce. Nuevamente, no sé si se puede atribuir a que algunas de estas mediciones son trimestrales y la nuestra es mensual. Y eso te da como mayor, si no precisión, por lo menos te da mayor frecuencia en la medición. Entonces, yo creo que puede ir para allá Morena, ¿no? Lo que es cierto es que en los 2 meses que quedan, pero ahora no, en los 2 meses que quedan, lo cierto es que el PRD está en una circunstancia muy favorable. Si lo ven a nivel nacional, quien se está disputando, hace rato que hablabas de estos spots, los que están en la campaña negativa son PRI y PAN, básicamente. Sí. Como que el PRD se está yendo por la libre literalmente, porque el PRD no tiene ninguna campaña negativa. Aquí en la ciudad ya queda claro, sobre todo por eventos del fin de semana, un conato de enfrentamiento este fin de semana en la Gustavo Madero entre morenistas y perredistas. Queda claro dónde está la competencia, ¿no? No es que no pueda subir. Sí. Como te decía, hace 2 meses tuvimos un registro de 22 puntos. Es decir, ese es el último dato, pero hemos tenido picos de 22 y este es básicamente el dato más bajo, es decir, se está moviendo en ese cinturón, en promedio 20 puntos. Oye, a ver, 26 PRD, 17 PAN, 15 PRI en el Distrito Federal. ¿Qué estos porcentajes, con qué se comparan? O sea, ¿es un porcentaje promedio de las últimas...? No, esta es la última medición, pero... promedio, no, lo que digo es, esta cifra es similar a elecciones 2003... lo que sucede es que nunca habíamos tenido a Morena como un actor, es decir, si hay una baja en el PRD. En el histórico, si revisas el histórico del PRD que está en las páginas internas del Financiero y ya ves la serie, ves que el PRD ha tenido una caída. Esto representa una caída de unos 10 puntos. Lo cual quiere decir que Morena tampoco está creciendo solo sobre el PRD. Pero eso es lo que te quería preguntar. Y también a nivel nacional. ¿A quién le está quitando votos? Le está quitando a otra... ¿Al PRD? ¿Y a quién? Al PRD. El PRI está abajo, ¿no? El PRI ha habido elecciones que ha crecido hasta 20 puntos en el DF. ¿El PAN? El PAN también. El PAN debería estar más sobre 22. Para el DF está muy bajo. Y sí te diría que el PRD está 10 puntos abajo de su histórico. Fíjate, eso es interesante porque creo que lo habíamos comentado hace algunos meses aquí en la mesa, la posibilidad de que entre el PRD y Morena se dividieran el voto de la izquierda y eso podría ayudar al PRI o posiblemente al PAN, pero eso no está sucediendo. O no es solamente el voto de la izquierda el que está ahí. Morena está avanzando sobre otras fuerzas electorales y está pasando también a nivel nacional. Sí. Es decir, porque si no, si el PRD a nivel nacional tiene, diría el dato más bajo, 12 puntos o 16, diría el más alto, y tenemos Morena con 8 o 10 puntos, eso es más que el dato del PRD en el pasado. Y la campaña de Morena gira alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Y ya está habiendo una controversia, ¿no? Sobre si no son gastos adelantados de una presidencial. Así es. Ya hay un cuestionamiento, ¿no? Pero yo sí creo que en los siguientes 2 meses vamos a ver las batallas por la arena electoral. Está entre las 2 primeras fuerzas electorales a nivel nacional y esto va a afectar en lo local. Es decir, no hay forma de que tú entres una negativa y no te afecte. Entonces, y es irónico que el único que no trae negativa a nivel nacional ahora es el PRD. Interesante. Paco, ¿te sorprende los 3 puntos de Encuentro Social y los 2 del Humanista?
Lo que pasa es que ya lo estamos viendo en distintos lugares, o sea, ya estamos viendo crecimiento de estos partidos a nivel, algunas jefaturas delegacionales, hemos visto repuntes ya. ¿Y eso a nivel tiene que ser nacional. los spots? No, claro. Pues, o sea, la única forma en que puedan hacer campaña estos dos partidos. Hasta el mes pasado me hubiera sorprendido. Las mediciones que tenemos recientemente ya hemos visto registros, en particular en algunas jefaturas delegacionales de hasta 5 o 6 puntos. Bueno, regresemos a la cumbre que concluyó este fin de semana. Estamos hablando de la 7ª Cumbre de las Américas. El presidente Enrique Peña Nieto arribó este fin de semana a la Ciudad de México, luego de haber participado en la 7ª Cumbre de las Américas realizada en Panamá. A su llegada, dio un mensaje donde destacó varios puntos. Primero aseguró que la cumbre ha sido histórica, ya que es la primera vez que participaron la representación de 35 países de todas las Américas. Resaltó la presencia de Cuba, que no había estado presente en las 6 cumbres realizadas anteriormente, es decir, desde 1994. Afirmó que este encuentro ha permitido que Estados Unidos y Cuba den un paso más hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas. Que México se congratula porque ambos países son países amigos, son países con quienes tenemos una estrecha y amistosa relación. El mandatario mexicano mencionó que otro hecho histórico y relevante de la cumbre fue el respaldo que dieron todos los países de las Américas al proceso de paz en Colombia. Asimismo, señaló que sostuvo reuniones de forma bilateral con los presidentes de Perú, Colombia, Brasil y los representantes de los Países Bajos. El presidente destacó que el consenso de las naciones participantes fue que se deben reforzar los mecanismos para colaborar en temas como la educación, el medio ambiente, el cambio climático, los derechos humanos, el combate a la corrupción y la construcción de gobiernos más abiertos y transparentes. Además, se pronunció porque el diálogo sea la herramienta para alcanzar el entendimiento entre los gobiernos de la región y para construir prosperidad y bienestar de sus habitantes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablarnos sobre las conclusiones de esta cumbre de las Américas, agradecemos que de nuevo nos tome la llamada la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez. Muy buenos días, subsecretaria. Buenos días, Ana María, Raimundo y Francisco. Me da gusto saludarlos como Buenos siempre días. y a su auditorio. Subsecretaria, conclusiones, balance de esta cumbre desde la óptica de México. Bueno, creo que fue una cumbre histórica, una cumbre que, como decíamos la semana pasada, hace 21 años que surgieron estas cumbres de las Américas, no había estado Cuba presente en las mismas, y el hecho de que este anhelo continental de que estuvieran presentes los 35 estados se cumpliera en esta ocasión en Panamá, yo creo que es un punto a destacar. Otro punto a destacar es que hubo un apoyo muy amplio por parte de los países del hemisferio, México incluido, del proceso de paz y de que ojalá finalice pronto el proceso de paz que encabeza el presidente Santos en Colombia. También yo creo que de destacarse, desde luego, no solo la presencia de Cuba en el foro, sino el acercamiento que se dio entre Cuba y Estados Unidos, que marca una nueva era de diálogo en la región, en donde si bien nos reconocemos diversos, si bien nos reconocemos heterogéneos con distintos modelos políticos y económicos, también se genera un espacio de diálogo para justamente dirimir las diferencias, y como se dijo entre los presidentes cuando se encontraron, dijo, podemos disentir en el diálogo. Entonces creo que eso en sí mismo también es un resultado positivo de la cumbre. Y bueno, en general los mandatarios de los 35 países hablaron de los temas de la cumbre, hablaron de educación, hablaron de la importancia de generar empleo, de la importancia de generar prosperidad con equidad, que fue el tema de la cumbre, de combatir la desigualdad, porque todos reconocieron que América Latina y el Caribe sigue siendo una región desigual, en donde necesitan generarse oportunidades, empleos y combatir la exclusión. Pues en general yo les diría, esto es lo que sucedió en Panamá en la 7ª Cumbre de las Américas. Y como bien se señalaba en el reporte previo, el presidente Peña Nieto participó en el foro de negocios, en
sesión que concluyó este foro fue moderada por el presidente del BID, estuvieron los presidentes de México, Estados Unidos y Brasil, y también hubieron varios encuentros bilaterales para tratar temas de la agenda común. Por ejemplo, se confirmó la visita de Estado del presidente Santos de Colombia a principios de mayo y se confirma la visita de Estado de la presidenta Rousseff a finales de mayo. Vanessa, Raimundo Palacio te saluda. ¿Qué tal, Raimundo? Oye, ¿con quién habló el presidente Peña Nieto a nivel bilateral? ¿Y con quién habló también el canciller, además de John Kerry de Estados Unidos durante esta estadía de 2 días en Panamá? Bueno, el presidente Peña Nieto tuvo bilaterales, una bilateral conjunta con el presidente Santos de Colombia y el presidente Humala de Perú. De haber ido la presidenta Bachelet a este encuentro, también hubiera estado ahí, porque ella faltó al encuentro por la pérdida de vidas humanas y todavía la crisis en términos de las lluvias y los deslaves que tuvieron en el norte del país. Los 3 países se solidarizaron con ella, pero tuvieron una plática sobre los principales temas de la agenda de la cumbre, y también hablaron de la importancia de avanzar en los entregables de nueva generación de la Alianza del Pacífico. Con la presidenta de Brasil, el presidente Peña Nieto, además de que se confirmara su visita a México, se platicó de que era muy importante que las 2 economías más grandes de América Latina y el Caribe tuvieran un nuevo acercamiento, no solo en lo político, sino también en lo económico, en una agenda de cooperación robusta que se desahogará ahora en la visita de Estado. También vio al primer ministro de Países Bajos, que es un país observador de este foro y que asistió en esta ocasión al más alto nivel, y con el director general de la Organización Internacional del Trabajo, que está dando algún tipo de apoyo para el programa de empleo temporal y para, en particular, el desarrollo de la zona especial digamos, más cercana al sureste de México. Entonces, esos fueron los encuentros del presidente. Y por su parte, el canciller tuvo encuentros ahí con la vicepresidenta de Panamá, con la canciller de Colombia, con el canciller de Guatemala. Tuvimos encuentros también con Perú. Entonces, ahí sí se dio un poco más ampliado, porque el formato de la reunión ministerial permitió que hubieran varios encuentros al margen. ¿Y qué habló con el secretario de Estado del Vaticano? Correcto, esa le estaba yo emitiendo. Habló con el secretario de Estado del Vaticano y lo que platicaron fue de la importancia, pues justamente de que en el hemisferio privara paz, que era importante que todos los países del hemisferio estuvieran incluidos en esta cumbre de las Américas, y que justamente ambos veían con buenos ojos que por primera vez estuviera participando toda la membresía de la Cumbre de las Américas, y que hubieran temas muy importantes como los que te acabo de describir, como el de salud. Hablaron también de los temas de democracia, de participación de la sociedad civil, y más o menos en términos generales eso fue lo que discutieron. Subsecretaria, Francisco Abundis te saluda. ¿Qué tal, Francisco? Algunas de los discursos que se escucharon en la cobertura que hizo CNN en español en vivo me parece que fueron entre radicales, interesantes, toma de posición de algunos primeros mandatarios. ¿Alguno que te haya llamado a ti la atención? No sé, el de la señora Cristina Fernández de Kirchner, también fue muy radical de Correa, ya no digamos el de Evo Morales, que era de esperarse. ¿Alguno que tú destaques por implicaciones que pueda tener incluso para nosotros, para México? Mira, yo lo que te diría, he estado en muchas de estas cumbres, sobre todo con este tipo de membresía, con la membresía donde estamos todos los países de América Latina y el Caribe, la CELAC, y te diría que fueron posicionamientos firmes, fueron posicionamientos acorde a los distintos modelos políticos y económicos que se dan en la región, a las visiones de la región, pero en general todos los posicionamientos marcaron un rumbo de respetar que se diera este diálogo y como dijo, incluso como lo dijeron los presidentes Castro y Obama en su encuentro, podemos disentir en el diálogo. Entonces yo creo que hubieron acentos en materia, por ejemplo, muy claro del Caribe, de la importancia de la cooperación sur-sur. Todos los caribeños hablaron
del interés que tienen en que el resto de los países podamos dar cooperación en materia de prevención de desastres naturales, en temas financieros. Los países del Triángulo Norte, los 3 se refirieron, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, los 3 se refirieron al apoyo que ha dado México a su plan para la prosperidad, que se derivó de este aumento en la migración, sobre todo de menores migrantes no acompañados. Algunos países del Caribe, como Santa Lucía, destacaron la cooperación de México en materia de emergencias ante desastres naturales. Sí, en efecto, los países del grupo constituido por Ecuador, por Bolivia, que son los países ALBA, tuvieron allí todavía algunos posicionamientos que a lo mejor se antojan distintos a los del resto en materia de temas que tienen que ver con su visión del mundo, su visión del hemisferio, todos respetables, pero reitero, yo creo que lo que privó fue un ánimo de poner posiciones firmes, sí, pero de que por primera vez existiera ese foro como foro de membresía completa para dirimir diferencias, para dialogar y sobre todo para cooperar en temas específicos como los 8 que fueron los centrales de la cumbre. Vanessa, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, muy amable. La agradecida yo siempre, saludos. Vanessa Rubio, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Última hora está publicando el Huffington Post que también murió Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, a los 74 años de edad. Vamos a un corte y regresamos. Participación política de las mujeres. En 2014, 25.9% de los escaños en los parlamentos eran ocupados por el sexo femenino. En 2012, 24.3% de los jueces del máximo tribunal de justicia eran mujeres. El dato útil para comentar en el café. Nuestra misión es recolectar muestras de toxinas. Son serpientes muy venenosas y debemos asegurarnos de que las cosas no salgan mal. Este miércoles, ¿sabes qué hay detrás de un antídoto que puede salvar vidas? ¡Serpientes! ¡Nick! ¡Kenny, ven por aquí! Kenny, ¿estás bien? ¿Cómo terminé en este lío? Así es el mundo audaz en Fusión Salvaje. Kenny y Zoltan, en busca del veneno. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. Soy Mónica Patiño y salvo vidas. Soy Moisés Muñoz y salvo vidas. Tú también puedes salvar vidas con la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Soy Luis Felipe y a mí la Cruz Roja me salvó la vida. Cruz Roja Mexicana. Para ser un buen restaurador, uno debe ser muy cuidadoso. ¡Oh, no! 2. Dedicarte 100% al trabajo. Hola, amigos, ¿puedo sentarme aquí? Te simpatizo, ¿cierto? 3. Tener una imaginación muy audaz. ¿Qué diablos hiciste? Tyler, a veces solo debes pensar. Los restauradores. ¿De dónde diablos saqué a estos sujetos? Nuevos capítulos. Viernes 22 horas. Proyecto 40. He aquí el momento. La mente se acelera. Solo existen unos cuantos segundos para tomar la mejor decisión. Todos los lunes, Luis Niño de Rivera y Juan Antonio Hernández son parte del riesgo, de la pasión y la tradición de una historia que se vive en la fiesta taurina. Hay que asistir a la fiesta de los toros para defender este gran espectáculo. México Bravo, el reflejo de una cultura audaz. Lunes 23 horas. Un largo peregrinaje los llevó a un bosque mítico de espejos de agua. Podías ver los volcanes sin contaminación. Ahí estaban los baños famosos de Moctezuma, claro. Podías incluso ir a cazar. La historia de México se puede contar desde la perspectiva de Chapultepec. Ese bosque lo pisó Cuauhtémoc, lo pisó Moctezuma, varios virreyes. El refugio de los conspiradores. Martes 22:30 horas. Proyecto 40. Así fue como cientos de personas tomaron las calles de más de 100 ciudades de Brasil, en lo que fue la segunda mayor protesta del año contra la presidenta Dilma Rousseff.
Los inconformes acusan a la mandataria de los problemas económicos y del escándalo de corrupción en la compañía estatal Petrobras. Aunque los manifestantes eran menos que en la marcha del pasado 15 de marzo, los organizadores dijeron que las manifestaciones muestran el alcance del sentimiento crítico hacia el gobierno que se ha apoderado del país. En tanto, Rousseff entra en el cuarto mes de su segundo mandato con la popularidad a la baja, ya que su índice de aprobación es de 13%. Además, la mayoría cree que la presidenta tenía conocimiento del esquema de sobornos en el que supuestamente se desviaron más de 800 millones de dólares en contratos sobrevaluados que Petrobras celebraba con las principales constructoras del país. Esta percepción nos da los siguientes números. El 63% de los brasileños está a favor de un juicio político a la presidenta, según una encuesta de la empresa Datafolha divulgada el pasado sábado, mientras que el 33% se opone a la medida. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Interesante, de nuevo, yo creo que es importante recalcar que sí hay un llamado a un juicio político por el tema de corrupción. Porque el tema de corrupción que están investigando fue durante la época en la cual ella era presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. Por eso dicen, no es posible que no supiera. Y las instituciones allá han dicho no sube, pero la gente en las calles dice que sí suba. Y aquí va a venir posteriormente una movilización de partidos políticos para enfrentarse y vamos a ver, la posibilidad es el camino de Fernando Collor de Mello. Sí. También por asuntos de corrupción, empezó, se frenó, también por Petrobras. Petrobras está en la columna vertebral de la corrupción en Brasil y la presión de las calles llevó a un cambio en la lógica de los partidos políticos en el Congreso que fueron por el desafuero y el renuncia a la presidencia de Brasil. En el análisis electoral de cómo fue que ganó en la segunda vuelta, ¿se acuerdan que había muchos números que sugerían que tenía toda su base política prácticamente sin tocar? Es decir, sí, todos los subsidios del PT, eso estaba bien, digamos, hasta ese momento, y toda la oposición la tenía en la clase media. Yo creo que aquí la pregunta es si va a perder su base social con esto. Pues mientras siga deteriorándose la economía brasileña, sí hay una gran posibilidad. Yo creo que el enojo viene se suma. Y si uno le adiciona, y a veces se nos olvida que se supone que las Olimpiadas se van a llevar a cabo el año que entra. Y todos los cuestionamientos que hubo del Mundial y el uso que se hizo de dineros públicos para apoyar al Mundial, yo creo que aquí también hay un tema. Tienen metido al Comité Olímpico Internacional ya, sí, por estos temores, y además el presupuesto para los Juegos Olímpicos ya se incrementó 2 veces en los últimos meses. Por lo tanto, si hay menos dinero, hay menos exportaciones a China, hay menos recursos, el precio del petróleo se ha caído, o sea, la situación para Dilma Rousseff está bastante más complicada que para otros presidentes latinoamericanos. ¿Ha habido algún caso de cambio de sede, cambio de país? El Mundial de Fútbol. No, pero No, lo que hubo fue la cancelación por obvias razones de los Juegos Olímpicos en 44, que iban a ser en Tokio. Pues Tokio estaba prácticamente... bueno, es hasta tonto hablar de por qué se cancelaron. Y la otra fue el Mundial de Fútbol que iba a ser en Colombia en el 86 y que México entró a hacer el Mundial de Fútbol, pero no ha habido un cambio de sede de Juegos Olímpicos. Es mucho más complejo que un Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol necesitas hoteles, aviones y estadios. Y aquí necesitas instalaciones olímpicas. No es nada fácil. Vámonos de Brasil a Estados Unidos. Hillary Clinton por fin anunció oficialmente su precandidatura a la presidencia. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. Así fue como Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado de la Unión Americana, anunció su candidatura demócrata a las elecciones primarias en 2016 para buscar la presidencia de Estados Unidos. En el video subido en su página de campaña, se ve a personas de diferentes razas, géneros, minorías e incluso a alguien que habla español. Todos cuentan sus proyectos, esperanzas y sueños.
Además, Clinton centra su mensaje en la seguridad económica de la clase media y ampliar las oportunidades para las familias trabajadoras, por lo que la campaña la presenta como una líder tenaz que puede conseguir resultados y trabajar con el Congreso, con las empresas y con los líderes mundiales. La demócrata ha comenzado a viajar por diferentes estados de la Unión Americana con la intención de ir ganando votos. Recordemos que Hillary Clinton en 2008 ya había buscado la candidatura, pero fue derrotada por Barack Obama. De conseguir la representación demócrata y ganar las elecciones, se convertiría en la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en estar al mando del país. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, a ver si así, ahora sí se le hace, porque hace 8 años, en este mismo momento, cuando ella ya estaba empezando a hacer campaña, pues se asumía que ella iba a ser no solamente la candidata, sino la presidenta, o sea, todo. Bueno, se asumía que no veía los datos. La desaprobación, 50% del electorado demócrata no la quería. Entonces iba a estar medio complicado. Pero hoy, la quería Hollywood, pero no la quería la comunidad judía. Pero no había otro candidato. O sea, pero lo que sí decían los datos era que si las elecciones se llevaban a cabo en ese momento, absolutamente iba a ser la presidenta. Más allá de todos los otros candidatos y la posibilidad de que surgiera una persona como el senador Barack Obama, que después fue el candidato y después fue presidente. Creo que la forma en que se ha comportado en esta administración ha cambiado mucho esa percepción, porque fue muy institucional, porque cooperó mucho, digamos, trabajó bien en el gobierno del presidente Obama. Entonces creo que este es otro perfil de esta elección. Y le van a criticar varias cosas. Y una de las críticas va a ser su edad. Pero también es difícil criticarla en el sentido de que de todos los otros candidatos, la persona que tiene más experiencia es ella. ¿Se va a traer a la efigie de Ronald Reagan aquí en el más o menos, porque Ronald Reagan fue, la segunda vez que fue electo, fue el presidente más longevo, el que tenía más edad cuando fue electo. Entonces va a ser una campaña muy interesante. Barack Obama ya dijo, tiene mucha experiencia, pese a que ella se está tratando de distanciar de la política exterior de Barack Obama. Le va a caer el tema de Benghazi en Trípoli, donde la crítica es que manejó ella mal la situación en Libia. Y la política exterior de Barack Obama, que se ha criticado en varios frentes, o sea, la crítica que haya en contra de Barack Obama le va a caer, porque ella fue. Exactamente. Cuba no es Hillary Clinton, es John Kerry, en todo caso. Ahora, ella, la primera frase es los estadounidenses han luchado para regresar a los buenos tiempos, a la buena economía, y se lo dirige a las minorías. Es decir, ya la estrategia ya está, que es la misma que les funcionó en la última reelección de Obama. Y para los republicanos no es fácil recuperar esos segmentos de minoría, que es básicamente por lo que pierden. Vamos a estar hablando, falta más de casi un año y medio para las elecciones en Estados Unidos. No, pero arrancan las primarias en enero. Sí, o sea, entonces no está arrancan en Iowa, este estado cosmopolita lleno de vacas. Y granjeros. Oigan, como les habíamos comentado al inicio del programa, murió el día de hoy el escritor alemán Günter Grass. Murió a los 87 años de edad Günter Grass, el escritor alemán galardonado con un premio Nobel de Literatura que dio voz a la generación posterior a los horrores de la era nazi. El autor del Tambor de Hojalata falleció en una clínica en la ciudad de Lübeck, donde estuvo el fin de semana, informó el portavoz de la editorial State. Grass centró gran parte de su trabajo literario en el aprendizaje de los horrores de la guerra mediante la exploración de su infancia. En los últimos tiempos, su figura estuvo envuelta en polémicas. Esto por su reconocimiento en las memorias publicadas en 2006, donde cuenta que había servido en las tropas hitlerianas, así como por sus críticas a Israel, al que 2 años atrás acusó de poner en peligro la paz en el mundo. Fue el escritor alemán de la segunda mitad del siglo XX más conocido en el extranjero. En 1999 obtuvo 2 de los premios más prestigiosos, el Nobel y el Príncipe de Asturias. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, como les decíamos hace unos 10 minutos también,
murió otro escritor, Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, muy conocido y muy citado, multicitado por todas las fuerzas progresistas de este continente por esa obra magistral sobre las venas abiertas de América Latina. Magistral cuando uno ve lo que hizo Estados Unidos en América Latina. Por eso digo magistral, habrá quien diga que no, pero Eduardo Galeano murió a los 74 años. Él ingresó al hospital en Montevideo, donde nació, la capital de Uruguay, el viernes pasado, empeoró su condición por un cáncer de pulmón que tenía. Así como no sabemos qué pasó con Günter Grass, sí sabemos que aquí llegó al hospital el viernes pasado, se internó y murió. Esto se informó hace unos cuantos minutos. La información fue confirmada por Radio Nacional de España. Tal vez uno de los libros más influyentes para la izquierda de América Latina. Sí. Por mucho, uno de los referentes para la izquierda política de América Latina. Que cuestionado, criticado por su interpretación en algún punto, pero porque es ideológico, por eso libro de batalla de la izquierda latinoamericana. Bueno, con eso concluimos el programa. Abusados, 35 millones de niños regresan a clases ahora, el día de hoy. Entonces, pues tome sus precauciones. Que tengas muy buen día, Raimundo. Muy buen día, buena semana. Paco Abundis, buena semana. Hasta luego. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana de nuevo aquí en el Primer Café.